Hubo una época en la que encender una consola era casi un ritual. Soplabas un cartucho aunque no sirviera de mucho. Movías el cable de antena como si estuvieras desactivando una bomba. Jugabas en una tele de tubo que pesaba más que una lavadora. Y si tus padres te llamaban a cenar, no había pausa automática, guardado en la nube ni segunda oportunidad. Había que llegar al siguiente nivel, o morir en el intento. Los videojuegos retro no eran solo gráficos simples y pitidos. Eran máquinas de recuerdos. Y detrás de esos cuadrados, esas melodías y esos cartuchos hay historias mucho más locas de lo que parece. Hoy vamos a repasar 10 cosas que no sabías de los videojuegos retro. Monedas, recreativas, cartuchos enterrados, nombres cambiados por miedo a vándalos y una Game Boy que sobrevivió a una explosión. Abróchate el cinturón, que aquí huele a plástico viejo, manual de instrucciones y sábado por la tarde. Hecho número 10. Pong no fue el primer videojuego, pero sí fue el que encendió la mecha. Antes de Pong ya existían experimentos, prototipos y juegos electrónicos anteriores. Pero Pong, lanzado por Atari en 1972, fue uno de los primeros grandes éxitos comerciales del videojuego. Y lo más gracioso es que era ridículamente simple. 2 barras. Una pelota. Un marcador. Fin. Hoy lo miras y parece una pantalla de carga con autoestima. Pero en su momento fue hipnótico. La gente se quedaba mirando esas líneas blancas como si estuviera viendo el futuro. Porque, en cierto modo, lo estaba viendo. Pong demostró algo importantísimo, que la gente estaba dispuesta a pagar por jugar con una pantalla. Y cuando una máquina en un bar empieza a tragarse monedas sin parar, la industria se entera rápido. Hecho número 9. Space Invaders convirtió las recreativas en una fiebre. Space Invaders llegó en 1978 y fue una auténtica locura en Japón. No era solo disparar a marcianitos. Era tensión pura. Los enemigos bajaban poco a poco, el sonido aceleraba, tú te ponías nervioso y cada moneda parecía darte una oportunidad más de salvar la Tierra. Durante años se ha repetido que Space Invaders causó una escasez de monedas de 100 yenes en Japón. Esa historia es famosa, pero conviene tratarla con cuidado, porque no está tan bien documentada como suele contarse. Lo que sí está claro es que el juego fue un fenómeno brutal. Las máquinas recaudaban cantidades enormes. Los salones se llenaban y Space Invaders ayudó a convertir las recreativas en el templo de los videojuegos. Era una época en la que no jugabas online. Jugabas delante de todo el mundo. Y si eras malo, también lo veía todo el mundo. Hecho número 8. Pac-Man cambió de nombre por una razón muy poco elegante. En Japón, el juego se escribía originalmente Pac-Man, con P-U, inspirado en la expresión japonesa Paku Paku, que imita el sonido de abrir y cerrar la boca. Tiene sentido, Pac-Man básicamente es una boca amarilla con ansiedad alimentaria. Pero cuando el juego llegó a Estados Unidos, Midway cambió el nombre a Pac-Man. Una de las explicaciones más repetidas es que querían evitar que algún gracioso modificara la P de Pac en las máquinas recreativas y la convirtiera en otra palabra bastante menos familiar. Y sinceramente, hicieron bien. Porque si algo ha demostrado la humanidad es que, si puede dibujar una tontería en una máquina pública, lo hará. Pac-Man no solo triunfó, se convirtió en icono. Un personaje reconocible sin brazos, sin piernas, sin diálogo y con una dieta basada en puntos, frutas y fantasmas traumatizados. Pocas cosas más ochenteras que eso. Hecho número 7. La música de Tetris no nació en una consola. La melodía más famosa de Tetris, la que muchos tenemos grabada en el cerebro aunque hayan pasado décadas, viene de una canción popular rusa llamada Korobeiniki. Cuando Tetris llegó a Game Boy en 1989, esa melodía se convirtió en una especie de himno portátil. Y tiene algo curioso, es una música alegre, rápida, casi inocente, mientras el juego te está destruyendo mentalmente. Porque Tetris parece sencillo hasta que las piezas empiezan a caer como si el juego hubiera decidido castigarte por tus pecados. La pantalla se llena, tú necesitas una pieza larga, no aparece. Empiezas a negociar con la consola como si pudiera escucharte, y cuando por fin llega, la colocas mal por los nervios. Tetris no tenía historia, enemigos ni gráficos espectaculares. Y aún así creó una de las adicciones más limpias, elegantes y peligrosas de la historia del videojuego. Hecho número 6. Tetris fue el arma secreta de Game Boy. Cuando Nintendo lanzó la Game Boy en 1989, podría haber apostado por Mario como juego principal.
Era lo lógico. Era su mascota. Era el valor seguro. Pero eligieron Tetris. Y fue una decisión brillante. Porque Tetris no parecía un juego para niños. Lo podía jugar cualquiera, adultos, niños, padres, madres, gente que jamás habría tocado una consola. Era fácil de entender y dificilísimo de dominar. La Game Boy no tenía color. No tenía una pantalla espectacular. No era la máquina más potente del mercado. Pero tenía Tetris. Y eso bastó para convertirla en un fenómeno. Durante años, ver a alguien con una Game Boy significaba escuchar ese sonido de botones, esa musiquilla rusa y esa postura de cuello doblado que probablemente arruinó cervicales en todo el planeta. Pero qué felices éramos, aunque no viéramos bien la pantalla. Hecho número 5. Super Mario Bros. Ayudó a resucitar los videojuegos en casa. A principios de los años 80, el mercado del videojuego en Estados Unidos se pegó un golpe tremendo. Había demasiados juegos malos, demasiadas consolas, demasiada prisa y demasiada poca confianza. Y entonces llegó Nintendo con la NES. Super Mario Bros., lanzado en 1985, no lo arregló todo solo, pero fue una pieza clave para que mucha gente volviera a confiar en los videojuegos. Y se nota desde el primer nivel. Ese primer Goomba está puesto ahí como una lección de diseño. Si no saltas, mueres. Si saltas, aprendes. Si golpeas bloques, descubres secretos. Si corres, el juego responde. Mario no necesitaba explicarte nada con un tutorial de 20 minutos. Te soltaba en el mundo uno a uno y decía, aprende jugando. Y lo hacías. Por eso sigue funcionando casi 40 años después. Porque debajo del bigote y los colores había diseño puro. Hecho número 4. El juego de E.T. para Atari no enterró él solo la industria, pero sí se convirtió en el símbolo del desastre. E.T. de Extraterrestrial salió en 1982 para Atari 2600, desarrollado con una prisa absurda para aprovechar el éxito de la película. El resultado fue un juego confuso, frustrante y famoso por hacer que miles de niños cayeran en agujeros sin saber muy bien por qué. Durante mucho tiempo se contó que Atari enterró millones de cartuchos de E.T. en el desierto de Nuevo México. La historia sonaba tan exagerada que mucha gente pensó que era leyenda urbana. Pero en 2014 se excavó el vertedero de Alamogordo y aparecieron cartuchos reales de Atari, incluyendo E.T. y otros juegos. Eso sí, la versión correcta es menos simple que el mito. No eran solo cartuchos de E.T., ni necesariamente millones enterrados allí. Era parte de un problema mayor, sobreproducción, devoluciones, malas decisiones y el gran crash del videojuego. Aún así, como imagen es perfecta. Una industria joven enterrando sus errores bajo tierra. Literalmente. Hecho número 3. Atari 2600 no inventó el cartucho, pero lo hizo popular en millones de casas. Antes de Atari ya existían sistemas con cartuchos intercambiables, como la Fairchild Channel F. Pero Atari 2600, lanzada en 1977, fue la consola que llevó esa idea al gran público. Y eso cambió el negocio. La consola ya no era solo una máquina con juegos fijos. Era una puerta a muchos juegos diferentes. Comprabas la consola una vez y luego ibas ampliando tu colección con cartuchos. Ese modelo parece obvio hoy, pero en aquel momento fue enorme. Es la base de lo que luego perfeccionaron Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox y compañía. Y para muchos de nosotros, el cartucho tenía algo especial. ¿Pesaba? Sonaba al encajarlo. Tenía etiqueta. Tenía caja. Tenía manual. Era un objeto. No era un icono en una biblioteca digital. Era tu juego. Físico. Tuyo. Aunque a veces hubiera que soplarlo como si fuera un ritual chamánico. Hecho número 2. Donkey Kong nos presentó a Mario antes de que fuera Mario del todo. Donkey Kong salió en 1981 y fue importantísimo por varias razones. Tenía una especie de historia. Un personaje subía estructuras para rescatar a una chica mientras esquivaba barriles lanzados por un gorila gigante. Hoy suena básico. En su momento era casi cine interactivo comparado con muchas recreativas anteriores. El protagonista se conocía como Jumpman. Luego acabaría convirtiéndose en Mario, uno de los personajes más famosos de la historia del entretenimiento. El nombre se asocia a Mario Segale, el propietario de unos almacenes que Nintendo of America alquilaba en aquella época.
O sea, una de las mayores mascotas culturales del planeta acabó llamándose como el casero. Esto es maravilloso. Porque demuestra que a veces la historia del videojuego no nace de un plan maestro. Nace de diseñadores improvisando, limitaciones técnicas, nombres raros y decisiones tomadas casi sobre la marcha. Y aún así sale Mario. Hecho número 1. La Game Boy era técnicamente inferior, y aún así ganó. La Game Boy original salió en 1989 con pantalla monocroma, sin retroiluminación y 4 pilas AA. No era la portátil más potente. No tenía color. No tenía gráficos espectaculares. Pero tenía 3 cosas demoledoras: era relativamente barata. La batería duraba muchísimo y era dura como una piedra. Podías llevarla en la mochila, en el coche, al colegio, de vacaciones, al baño, no juzguemos a nadie, y seguía funcionando. Hay una Game Boy famosa, dañada durante la Guerra del Golfo, con la carcasa quemada por una explosión, que se exhibió durante años funcionando con Tetris en pantalla. Esa imagen resume perfectamente a la consola. No era bonita. No era moderna. No era cómoda de ver de noche. Pero sobrevivía. Como muchos recuerdos retro, no eran perfectos, pero se quedaron grabados. Los videojuegos retro no eran mejores en todo. Tenían pantallas peores, menos colores, menos memoria y 0 actualizaciones. Pero tenían algo difícil de explicar: presencia. El cartucho. El manual. La tele de tubo. La música en bucle. El amigo esperando turno. El una más y lo dejo, que por supuesto era mentira. Si has crecido con alguno de estos juegos, cuéntamelo en comentarios. Y suscríbete a Palantir Curio IFS para más curiosidades con olor a nostalgia, plástico viejo y píxeles grandes.